Bienvenidos. Esto es... Hola, buenas y bienvenidos a un nuevo vídeo de relojería para torpes. En este vídeo vamos a tocar otro de los temas que no se suelen tocar mucho en relojería, sobre todo en vídeos de análisis de relojes y reviews. Y pienso que va a ser uno de los más interesantes junto con el tema del calendario perpetuo de los que hemos visto hasta ahora. Este es el tema de los mecanismos de sonería. Que los mecanismos de sonería no son ni más ni menos que una serie de mecanismos que van acoplados a lo que sería el movimiento del reloj y que sirven para emitir un sonido. De ahí viene el nombre. Entonces vamos a ver primeramente lo que sería el reloj despertador, el cual en un reloj de pulsera con despertador el principio de activación es el mismo que cualquier despertador de sobremesa. Una parte del movimiento es un movimiento de reloj convencional, sencillo, con calendario o automático, su tija de remontuar y su puesta en hora. Y aquí solamente vamos a estudiar la parte de lo que es el movimiento de despertador, que tiene su propia tija de remontuar y lo que sería su puesta en hora o su indicador de alarma, ¿no? Hay que decir que habitualmente estos relojes suelen presentar su propia tija de remontuar, aunque en el caso de que sean automáticos estos calibres suelen renunciar al remonte manual y la tija de remontuar es la tija de remontuar de lo que es el mecanismo despertador. El mecanismo de sonería de un reloj despertador, mejor dicho, lo compone una tija de remontuar de sonería, el piñón de remontuar, las ruedas de corona, del rochete y el barrilete de sonería, que esto, digamos, sería la fuente de energía del sistema. El barrilete de sonería engrana directamente con el móvil de sonería, que tiene 11 dientes triangulares redondeados en el extremo. Esto es para que puedan saltar y resbalar de alguna manera, ¿no? La rueda de sonería es en realidad una rueda de escape que arrastra una áncora de sonería que lleva a su vez un martillo. Este golpea una clavija fijada en el fondo de la caja, generalmente en el centro del movimiento, o una campana. El momento de fuerza del muelle del barrilete y la masa del martillo determinan la frecuencia del golpeo. La rueda de activación pivota por encima de la rueda de horas en el lado de la esfera. El activador, armado con un muelle, empuja la rueda de horas contra la rueda de activación. Esta rueda de activación después lo que hará a su vez actuar como disparador o como bloqueo, si queremos o no que suene la alarma. La activación de la sonería tenemos que en la posición de puesta en hora, la tija remontuar de sonería hace girar por medio de 3 transmisiones a la rueda de activación. El cañón de la rueda de activación posee 4 entalladuras en las cuales se fija en el centro de la esfera, ¿no? Del disco del despertador. Este disco lleva un índice que se puede colocar en relación a la hora de sonería deseada. Digamos que este sería el indicador de a qué hora queremos que suene la alarma. Este disco puede variar, porque por ejemplo puede ser un disco que esté en el centro del dial o puede ser un anillo exterior a lo que es el dial. La placa de la rueda de activación está perforada en 3 entradas circulares situadas entre ruedas diferentes. La rueda de horas convencional presenta una placa de 3 pestañas provistas de un plano inclinado. Esta rueda se apoya en la rueda de activación gracias al activador, armado por el muelle. Al girar en el momento previsto para la sonería, las 3 pestañas coinciden con las entradas de la rueda de activación. Se introducen ellas, así la rueda de horas se desplaza y se apoya en la rueda de activación.
El activador bascula y libera la áncora de sonería, que suena hasta que el barrilete se descarga completamente. Digamos que el disco de activación lo que va a hacer es que, según entalle o no entalle, va a engranar con lo que es el áncora y va a hacer que suene o no el reloj. Y aquí viene lo que os digo: el extremo de la báscula de remontuario de sonería está en contacto con la báscula de cerrojo, que actúa sobre el cerrojo de sonería. Este último puede inmovilizar el áncora de sonería cuando la tija de remontuario está en posición de puesta en hora, que es lo que estaba comentando, que podemos coger y bloquear la sonería si no quisiéramos que sonara por cualquier razón, ¿no? Y entramos ahora en el apartado más vistoso, que es la repetición de minutos, que es cuando hablamos de sonería, lo que habitualmente el personal suele tener en la cabeza más que el reloj despertador, aunque ambos pertenecen al capítulo de sonería, ¿no? Este mecanismo es muy complejo, la verdad, y ponerlo a punto es un tema muy delicado, ¿no? Y para conocerlo en profundidad hay que meterse en libros especializados sobre el tema. Pero aquí lo que vamos a hacer es hacer un vistazo somero por encima de cómo funciona, qué partes componen el mecanismo y cómo funciona el mecanismo. El mecanismo de repetición de minutos indica petición, que esto es muy importante, la hora y los minutos exactos mediante el golpe que dan dos martillos en dos timbres diferentes. Es decir, para que un mecanismo de sonería se considere repetición de minutos, es imprescindible que podamos conocer a petición, y esto es muy importante, qué hora es en cada momento. No nos vale que nos esté dando, por ejemplo, lo que sería hora completa o cuartos, si no podemos conocer exactamente en ese momento la hora exacta. Y vamos a empezar a ver lo que son las partes que componen el movimiento, ¿no? Y empezaremos por lo que son los martillos, los timbres y las alzadas. Los martillos suelen ser de acero templado, pivotan en torno a su eje, ¿no? Se sitúan del lado de los puentes. Habitualmente todo esto suele estar en el lado de los puentes, ¿no? Uno frente al otro a cada lado del barrilete de sonería. El martillo grande da las horas y tiene una nota grave, y el martillo pequeño o martillo minutos golpea con una nota más aguda. Cada martillo tiene fijada al lado del eje una clavija que atraviesa la platina por un orificio alargado, sirve de apoyo a la alzada que levanta el martillo. Los muelles de retroceso actúan sobre estas clavijas que hacen caer los martillos en los timbres. Y cuando nos referimos a timbre es de timbre o campana, o sea, que suele ser una pieza también de acero templado, con unas dimensiones para dar una nota concreta, y suele estar en voladizo sobre lo que es la pletina, ¿no? Y como eso, son varios, lo que digo, y suelen ser de sección redonda, y es lo que digo, en el círculo alrededor de los puentes, ¿no? Y van fijadas firmemente a la platina por medio de un pitón. Esto es muy importante, que estén fijadas firmemente, porque va a depender muy mucho de esta fijación la claridad del sonido. Las alzadas son pequeñas palancas con un diente solidario, que son levantadas por el mecanismo de sonería. Cada martillo tiene dos alzadas, que lo que van a hacer es favorecer el movimiento de lo que es el martillo. Por eso es importante que tengan dos. Y vamos a entrar a ver cómo funciona este mecanismo. Por un lado tenemos las memorias del mecanismo de sonería. El movimiento de relojería es clásico, ¿no? Tenemos un reloj normal y corriente. Se ajustan en la varilla de cañón de minutos el caracol de los cuartos, que regula el desplazamiento de la pieza de cuartos.
el caracol de minutos, que regula el desplazamiento de la pieza de minutos. Todo esto va fijado lo que es al cañón de minutos. El caracol de cuartos lleva una clavija que con cada vuelta del cañón de minutos hace avanzar un diente en la estrella de 12. Esta lleva el caracol de las horas, que regula el desplazamiento del palpador de horas. Un saltador, como siempre en estos casos, suele mantener todo en posición en esta estrella de 12. Ahora vemos cómo se activa esta fuerza, ¿no? O sea, lo que es la fuerza motriz de la repetición. ¿Cómo hacemos sonar esto? Para activar la sonería y al mismo tiempo armar el barrilete de sonería, tenemos una cremallera que pivota sobre un perno. Un brazo de cremallera sale del centro del canto de la caja y se incrusta en el cerrojo, que se desliza un máximo de 25 grados sobre el contorno de la caja, ¿no? Lo que es el cerrojo, o también palanca de activación o activador directamente, que es la pieza que sale fuera de la caja para que nosotros podamos pulsar, pues suele tener un desplazamiento de unos 25 grados. Y ese, a su vez, el que va a hacer que se arme todo el mecanismo, ¿no? El recorrido de la cremallera corresponde a la hora que se ha de indicar, ya que el palpador de las horas toma la información de la hora del caracol de las horas. La cremallera arrastra mediante su sector dentado al piñón de la cremallera fijado en un cuadrado del árbol del barrilete. O sea, aquí lo que hacemos es que al activar lo que es el brazo de cremallera, el palpador toma la información del caracol, que según a la hora que esté tendrá una mayor o menor diámetro, por decirlo de alguna manera, y esto lo que va a hacer es que le va a dar más o menos profundidad a la cremallera, con lo cual va a darle mayor o menor profundidad a lo que es el repetidor al barrilete, mejor dicho. El barrilete de sonería lleva en su borde superior un dentado de rochete en relación con un trinquete. Esto permite regular el armado del muelle, que es lo que acabo de comentar. El conjunto de piezas se denomina uso. Todo este conjunto de piezas es lo que se llamaría el uso, ¿no? Entonces, el uso arrastra por medio de la rueda de uso de dos móviles de sonería. De la rueda del áncora, un regulador de velocidad de escape o centrífugo que regula la velocidad de la sonería. La sonería de horas, ¿cómo funciona? Pues tenemos que el rochete de horas atornillado bajo el piñón de la cremallera dispone de 12 dientes puntiagudos situados en la parte de su circunferencia. Según el recorrido de cremallera limitado por el caracol de las horas, el rochete se desplazará en el número de dientes correspondiente para accionar el martillo grande mediante la alzada de horas, que pivota libremente en su eje. Que esto es lo que he dicho, según la información que nos devuelve el caracol de horas, va a limitar el desplazamiento de la cremallera, y entonces la cremallera va a tener un desplazamiento sobre lo que es el rochete de horas. Y como tiene 12 dientes, pues según sea mayor o menos, pues le va a dar juego a más o menos dientes del rochete de horas, para así indicarnos lo que es la hora que tiene que indicar en sonido. Digamos que estamos traspasando información del caracol de horas al rochete de horas. Después tenemos lo que es la sonería de cuartos, que es 3/4 partes de lo mismo, haciendo un chiste, ¿no? Que entonces tenemos que la pieza de cuartos pivota en torno a un perno y está arrastrada por el piñón arrastrador de la pieza de cuartos, que engrana con su cremallera interior. Este piñón está libre en el árbol del barrilete de sonería y está arrastrado por el dedo, ajustado en el cuadrado del árbol que acciona la clavija que lleva embutida. En resumidas cuentas, básicamente prácticamente hace lo mismo que el apartado anterior, ¿no?
un poco más complicado, pero básicamente es lo mismo. El recorrido de la pieza de cuartos está determinado por un palpador que toma la información del caracol de cuartos. Aquí lo que hacemos es, del caracol de cuartos traspasamos la información a la pieza de cuartos, que toma la información, como he dicho, el caracol de cuartos. La pieza de cuartos posee un contorno, dos grupos de 3 dientes. El primer grupo arrastra la alzada de los cuartos, martillo pequeño, mientras que el segundo grupo arrastra la alzada de los cuartos, martillo grande. El espacio de estos dentados está concebido para que se sucedan sonidos agudos y graves. O sea, aquí tenemos dos grupos de dientes que, según pasen 1, 2 o 3 dientes, alternativamente están actuando sobre la alzada del martillo grande y la del martillo pequeño, con lo cual vamos a tener, los cuartos indican mediante 2 notas seguidas, una grave y otra aguda. Entonces lo que haremos es traspasar esta información de lo que es el caracol de cuartos a lo que es la pieza de cuartos, como hemos dicho anteriormente. La pieza de cuartos lleva un gancho de arrastre de minutos, que es la siguiente cuestión que vamos a ver. La pieza de minutos pivota sobre el mismo eje que la pieza de cuartos. Dispone de un contorno de 14 dientes que entra en contacto con la alzada de minutos. La pieza de los minutos está arrastrada por el gancho de arrastre de los minutos, que pivota sobre la pieza de cuartos, que impulsa, según la cantidad de minutos, uno de los 6 dientes de arrastre. Esto viene a cuento porque, claro, debe tener 14 dientes porque, como mucho, va a contar 14 minutos. Porque ya si cuenta 15 ya sería un cuarto más, con lo cual ya no tendría que contarlo. En el momento del desenganche, el gancho de arrastre de los minutos libera la pieza de minutos, que efectúa el desplazamiento determinado por el palpador. El palpador toma la información del caracol de minutos. Y ahora vamos a ver porque hemos visto esto de que el desenganche, ¿y qué es el desenganche? Pues supongamos que un reloj suena a las 8 horas 51 minutos. Entonces tenemos aquí una preparación de la sonería, ¿no? Que lo que hacemos es accionamos la sonería con lo que es la palanca con lo que es esto, se me sale ahora que no me acuerdo, con lo que es el brazo de la cremallera, leñe. Al accionar la cremallera se arma el muelle del barrilete de sonería hasta que el palpador de las horas se para en el octavo escalón del caracol de horas. El rochete de las horas ha recorrido el mismo ángulo, así como el dedo del peño arrastrado de la pieza de cuartos. La alzada de cremallera fija en la cremallera alza la báscula de desenganche. Se libera así la pieza de los cuartos, que cae sobre el caracol de los cuartos en el escalón más bajo, el de 3 cuartos. Bueno, tenemos que tener 51 minutos, con lo cual seguro vamos a tener 3 cuartos más los minutos que toque. En este momento, el pico de la pieza de los cuartos libera la alzada de las horas, que permite la sonería de las horas. Simultáneamente, el gancho de arrastre de los minutos libera la pieza de minutos. El palpador se desplaza para tomar la información del caracol de los minutos, en este caso el 6º minuto. Claro, tenemos 3 cuartos que serían 45 y 6, 51. Y una vez que tenemos preparado o por decirlo de alguna manera armada la sonería, se procede pues a eso, a sonar, ¿no? Entonces el rochete de las horas gira y alza 8 veces el martillo grande. El dedo entra en contacto con la clavija del piñón de arrastre de la pieza de cuartos, que acciona 3 veces la alzada del martillo pequeño y grande. La pieza de los cuartos continúa con su rotación mediante el gancho impulsa la pieza de los minutos, que levanta 6 veces el martillo pequeño. Al llegar al final de su recorrido, el pico de la pieza de los cuartos bloquea la alzada de las horas y el mecanismo de sonería. Por tanto, es imposible que la sonería arranque si la cremallera no ha realizado el armado completo.
Esto es importante. Para que funcione bien el sistema, lo que es la palanca de cremallera tiene que realizar completo su recorrido. O sea, si tenemos que lo que es la palanca, hacer el recorrido completo en la ranura lateral del reloj, de lo que es la caja, perdón, para que se arme completamente el mecanismo y dé correctamente la hora, porque es que si no, no va a dar no va a arrancar la sonería, no se termina de armar, con lo cual no se libera. Y tenemos una pieza importante que es la sorpresa, que el caracol de cuartos y de minutos están provistos de una pieza que recorre un arco de círculo suficiente para alargar temporalmente sus extremos, que están reducidos para dejar pasar los dedos. Se denomina sorpresa. La sorpresa impide que el mecanismo suene los 14 minutos cuando pasamos de un cuarto a otro, o cuando la estrella de 12 pasa de una hora a otra. Esto, digamos que es un sistema de seguridad para que lo que es la sonería funcione correctamente y no de errores en lo que es los toques de martillo, ¿no? Bueno, pues esto no es un vídeo muy largo, pero básicamente viendo las ilustraciones que os he dejado y tal, pues os podéis hacer una idea de cómo funcionan los mecanismos de sonería en las piezas que lo componen y más o menos a comprender un poco lo que es el mecanismo. Sobre todo, lo que más cuesta entender es cómo toma la información lo que es el palpador y cómo la transporta a las diferentes piezas de lo que es sonería de horas, cuartos y minutos. Bueno, pues como siempre, en el próximo vídeo os hago un adelanto. Vamos a meternos en otra cosa que seguramente también tendrá bastante interés, aunque ya está un poco más visto, pero tiene su interés porque es de uso más cotidiano que lo que la sonería. Un reloj de sonería tranquilamente te puede costar de 20.000 euros para arriba, una gran sonería. Y lo que vamos a ver son los sistemas de cronógrafo. Esto sí que tiene más enjundia en el sentido de que lo utiliza más gente y seguramente estarán más interesados en estos sistemas, cómo funcionan, qué tipo hay. Ya me veo yo preguntas como ¿qué es mejor, si un sistema de rueda de pilares o de levas? Y según hay, no es que sean mejor, sino cuál es más, por decirlo de alguna manera, más útil, porque según sea uno de otro es más útil o más robusto, ¿no? Sin ir más lejos, yo creo que uno de los cronógrafos más famosos, que es el Omega Speedmaster, en realidad es un cronógrafo de levas, mientras que habitualmente la gente piensa que uno de rueda de pilares es el mejor y bueno, según para qué. Aún esto de rueda de pilares no le daría muchos menos, la verdad. Pues bueno, como siempre, darle si os ha gustado el vídeo, compartid y sin más nos vemos en el próximo vídeo. Un saludo.